Muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Vive Salud. Yo soy Taira Yaquetti y hoy les quiero dar la bienvenida a esta nueva emisión del programa. Hoy nos acompaña con nosotros el doctor Jorge Batuone. El doctor es neurólogo del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que se está volviendo bastante recurrente, pero del que no hay mucha información. Hoy, en Vive Salud, vamos a hablar acerca de la neuropatía diabética. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, gracias. Sí, así es. Hoy vamos a conversar un poco sobre la neuropatía diabética. Bueno, iniciando sobre ello, tenemos que saber que más de o alrededor de 382 millones de personas en el mundo padecen de diabetes. Y una de las complicaciones sintomáticas más frecuentes de la diabetes es la neuropatía diabética. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué es la neuropatía diabética? Es una afectación del nervio, un daño del nervio que puede ser de uno o varios nervios a la vez, y van a dar ciertos síntomas dependiendo qué nervio se afecta. Pero ¿por qué se afecta el nervio? Es la glucosa alta de forma constante o intermitente, pero frecuente, daña los nervios, uno directamente y otro a través de la afectación de los vasos sanguíneos que llevan los nutrientes y el oxígeno al nervio. La glucosa elevada, al igual que el colesterol, la grasa elevada, dañan esos vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos que irrigan a los nervios son vasos bien pequeños. Entonces, la glucosa hace que estos vasos se esclerosen, se pongan rígidos y no transporten adecuadamente el fluido sanguíneo que lleva los nutrientes y el oxígeno al nervio. Esa es la causa de la lesión o del daño del nervio. Los síntomas que podemos presentar en esta afectación del nervio los podemos catalogar en dos grupos, y que es muy importante tenerlo en cuenta, en síntomas negativos y en síntomas positivos. ¿A qué se refieren los síntomas negativos? Tener en cuenta primero que nosotros sentimos una caricia, un golpe, un dolor gracias a los nervios. Los nervios hacen que nosotros sintamos todos los estímulos externos y los lleva al cerebro, que es donde procesa e interpreta esas sensaciones que nosotros tenemos. Entonces, cuando el nervio está dañado, no se llega a sentir esos estímulos, ¿ya? Entonces, los síntomas negativos se refieren a que, no sé, me golpeé el pie y no siento dolor, ¿ya? No me duele. Y este síntoma es muy importante en las personas diabéticas porque muchas veces tienen una herida en el pie o se ponen un zapato muy ajustado o de repente caminaron en un lugar descalzo y pisaron una piedra y ni cuenta se dieron que se hicieron un corte ahí o se dañaron los dedos y pues no les duele. No hay dolor, no hay sensibilidad en esta zona y esto provoca lo que nosotros conocemos como el pie diabético y una complicación graves, severas, que muchas veces llegan a la amputación de esa extremidad. Y esto se debe a que se ha dañado el nervio y no siente en esa zona. Eso es un síntoma negativo. Nosotros lo conocemos como hipoestesia, hipoalgesia, que en términos sencillos es que no siente los estímulos que puedan tener ahí. No siente dolor, no siente ni cuando le tocan los pies. Ya, esos son sus síntomas negativos. Y los síntomas positivos se refieren al dolor. Más aún, este paciente siente calambres, siente dolor tipo correntada, tipo punzada, o siente hormigueo, ¿no? Esos son los síntomas positivos. También entre los síntomas negativos está la debilidad, la pérdida de fuerza muscular. ¿Ya? Esos son los síntomas más frecuentes que podemos ver en una neuropatía diabética. La neuropatía diabética, tenemos 4 tipos de neuropatía diabética. Una neuropatía periférica, también llamada polineuropatía simétrica distal, que generalmente o frecuentemente afecta primero a los miembros inferiores, a los pies, y se caracteriza por hormigueo, adormecimiento, dolor, ¿no? A veces dificultad para caminar.
y que se va sumando poco a poco, ¿ya? Luego tenemos la neuropatía proximal o polirradículo neuropatía diabética, que se caracteriza por un dolor intenso que puede ser en el muslo, en el glúteo, en el abdomen, en el pecho, en la cadera, en una extremidad o puede ser en ambas. Ya es un dolor lancinante, quemante, urente, y también puede haber debilidad, pérdida de fuerza, se sienta y no se puede parar. ¿Ya? Muchas veces le llaman, decimos, no, es una ciática, pero hacemos exámenes y no es una ciática, sino es que la diabetes dañó la raíz del nervio y provoca una sintomatología similar a una ciática. Luego tenemos la neuropatía autonómica. La neuropatía autonómica puede darnos síntomas diversos dependiendo dónde se haya dañado el nervio. Puede ser a nivel gastrointestinal, a nivel genitourinario, a nivel cardiovascular, ¿ya? Un síntoma frecuente es, por ejemplo, que estos pacientes ya no hacen los síntomas típicos de una hipoglicemia. Cuando uno hace una hipoglicemia, cuando tiene la glucosa menos de 70, normalmente el paciente tiene sudoración profusa, tiene un poco de mareos, inestabilidad, le avisa que está haciendo una hipoglicemia, pero en pacientes que tienen una neuropatía autonómica muchas veces ya no tienen esos síntomas de sudoración, de mareos, de un poquito de pasadera de la cabeza, ya no los presentan y simplemente de frente pueden hacer un coma o pierden la conciencia. Es un síntoma de neuropatía autonómica. Otro síntoma de neuropatía autonómica es la hipotensión ortostática. ¿Qué es esto? Que cuando estoy mucho tiempo sentado, mucho tiempo echado y me paro bruscamente, siento mareos, incluso me llego a caer. Esto es una causa de la neuropatía autonómica. Los otros síntomas gastrointestinales, uno puede ser que hay mucho estreñimiento o diarrea y estreñimiento combinado o un vaciamiento gástrico inadecuado. El paciente cada vez que come se siente lleno, tiene náuseas, tiene vómitos, baja el apetito y esto hace que pierda peso. Esto es una causa de neuropatía autonómica. A nivel genitourinario, que tiene micción a cada rato y hay retención urinaria en la vejiga y esto condiciona a infecciones urinarias frecuentes. También produce disfunción sexual en varones y en mujeres puede provocar sequedad vaginal, que es una causa también frecuente en estos pacientes a nivel genitourinario, que podría ser o está causado por un daño neuropático autonómico. Luego tenemos la neuropatía o la mononeuropatía. La mononeuropatía se afecta un solo nervio. Lo más frecuente o lo que vemos con mucha frecuencia, la parálisis facial en pacientes diabéticos. Se le paralizó la mitad de la cara y una causa es la diabetes, ¿no? Que baja las defensas. Por sí un paciente diabético es un paciente con las defensas disminuidas. Si no está bien controlado, peor aún. Entonces, es una mononeuropatía o alguna vez el paciente viene que ve doble o se le cayó el párpado. También es una mononeuropatía. O simplemente que se le adormece la mano. No puedo cogerlo, en las noches la mano se me adormece demasiado o en la mañana quiero coger algo y tengo la mano como si tuviese un guante. Puede ser un síndrome de túnel del carpo causado por la diabetes. Esa es la mononeuropatía diabética. Entonces, resumiendo, recordar que tenemos una polineuropatía, una neuropatía periférica o polineuropatía simétrica distal, una polirradiculoneuropatía diabética o neuropatía proximal, una neuropatía autonómica y una mononeuropatía. ¿Ya? Entonces, son los 4 tipos de afectación de la diabetes al nervio. Recordar también un dato importante. Alrededor del 50 al 75% de los pacientes que tengan diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pueden tener entre los 5 a 10 años de tener diabetes, tener la neuropatía diabética. Es bastante alto. 50, 75% de estos pacientes pueden tener ya neuropatía diabética en este periodo de la enfermedad. También recordar que hasta el 10% de la población que se diagnostica diabetes tipo 2, ya puede, en el momento del diagnóstico, ya puede haber tenido o puede tener neuropatía diabética. ¿Qué factores de riesgo tenemos para empeorar o que se produzca la neuropatía diabética?
El primero y más importante, un mal control de la diabetes. Es importante controlar la diabetes. Como yo siempre les digo a mis pacientes, yo les puedo dar un tratamiento que les pueda ayudar, pero si yo no controlo la diabetes, no va a haber mejoría. Y yo siempre les digo, yo puedo estar apagando por acá el fuego, pero usted por detrás sigue poniendo la leña y el fuego nunca se apaga. Entonces es muy importante controlar adecuadamente la diabetes, hacer un control adecuado de la diabetes. Segundo, el sobrepeso empeora, hace que se predisponga a una polineuropatía diabética. El daño renal, nosotros sabemos que los riñones eliminan todas las toxinas del cuerpo. Si el riñón está dañado, las toxinas se quedan en el cuerpo, entonces pueden dañar más los nervios. El fumar, el cigarro daña los nervios. Al igual, yo les expliqué a un inicio que la glucosa al acumularse en el cuerpo dañaba los vasos, dañaba las arterias. Lo mismo causa el fumar. El fumar hace que las arterias se pongan rígidas y entonces disminuye la circulación de la sangre y, como les mencionaba, los vasos que llevan la sangre, los nutrientes, el oxígeno a los nervios son vasos bien pequeños. Si esos vasos se ponen duros, se ponen esclerosados, obviamente no van a llevar los nutrientes adecuados al nervio y va a predisponer a que sea mucho más evidente o se dé con mayor preponderancia lo que es la polineuropatía diabética o la neuropatía diabética. Entonces es importante controlar estos factores de riesgo para poder disminuir. Y tiene tratamiento la neuropatía diabética. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Primero que nada, todo paciente diabético sí o sí tiene que ser evaluado para ver si tiene o no una neuropatía diabética. Recordar los síntomas que hemos hablado, síntomas negativos, síntomas positivos, revisarse los pies siempre, todos los días. Un paciente diabético tiene que revisarse los pies, tiene que usar unos zapatos holgados, tiene que estar los pies limpios, porque puede tener, como saben, muchas veces, como no le duele, no siente, el paciente demora en acudir al hospital o en acudir a un médico, y entonces no se da cuenta que ya los nervios están dañados y ya él se percata cuando tiene una lesión en el pie, una herida, y muchas veces esa herida puede terminar en amputación, como les mencioné. Entonces, lo que se trata de hacer es primero controlar bien la diabetes, usar adecuadamente el tratamiento de la diabetes y hacer una nutrición adecuada. Ya no se trata solo de dar insulina, de dar el tratamiento de la diabetes y hacer un descontrol en la alimentación. Ya es importante la alimentación balanceada en estos pacientes, que lo vea el nutricionista, que lo vea el endocrinólogo y regule adecuadamente, haga una sinergia entre la alimentación y la medicación para un control adecuado de la diabetes. Luego tenemos medicamentos que hacen que este daño de la glucosa hacia el nervio y los vasos sanguíneos disminuya, inclusive se recupere. Entre estos tenemos la tiamina, que es la vitamina B1, ¿ya? Y tenemos el ácido teicoico o ácido alfa-lipoico, que también ayudan a disminuir este daño del nervio. ¿Ya? Podemos iniciar este tratamiento si es que vemos esta sintomatología en el paciente. El nervio se recupera normalmente en 6 meses a 1 año, es el tiempo que hay que tomar el tratamiento. Y para el dolor, para el hormigueo, que es lo que más incomoda y muchas veces es por lo cual el paciente acude a consulta, tenemos los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o los bloqueadores de canales de calcio como la gabapentina, la pregabalina, que mejoran estos síntomas, que hacen que no haya dolor, que no haya hormigueo, ¿no? Es cierto que a un inicio puede provocar mareos, puede provocar sueño, por eso hay que darlo en forma paulatina y de acuerdo al paciente y a la necesidad del paciente. Eso es importante. Muchas veces dicen, no, esto yo lo puedo tomar, voy a farmacia y me compro. No es así. Hay que modularlo. Igual el tratamiento de la diabetes. Yo algo que les menciono mucho a mis pacientes es, muchos tiempo atrás se hablaba de la diabetes emotiva, ¿ya? No existe una diabetes emotiva. Es cierto que cuando nosotros ya tenemos la diabetes, nuestro cuerpo normalmente regula la cantidad de glucosa que debemos de tener, cómo debemos de tener, pero ya cuando uno tiene diabetes, esa capacidad de controlar del cuerpo desaparece y entonces la glucosa sube. En todos nosotros, normalmente cuando hay un estrés, algo, suele subir la glucosa, pero no va a subir demasiado.
¿Ya? Eso hay que entenderlo. Entonces, muchos dicen, no, eso es una diabetes emotiva, entonces no necesito tratamiento. La diabetes es una enfermedad silenciosa. No solo daña los nervios, daña los ojos, daña el riñón, daña el corazón, daña el cerebro, puede provocar pequeños infartos. Como les expliqué, daña los vasos y al dañar los vasos puede provocar un infarto en el cerebro, en el corazón, daña la retina, por eso no podemos ver la retinopatía diabética frecuente, la nefropatía diabética puede llevarnos a una insuficiencia renal. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos que tratar la diabetes, ¿ya? Un diagnóstico de diabetes implica que tiene que tomar un tratamiento y cambiar el estilo de vida. Lamentablemente nosotros hemos copiado mucho la vida occidental de comer comida chatarra y pues ya estamos, ahora en el Perú hay bastantes obesos, ¿no? Y eso condiciona, como les mencioné, a tener diabetes. Si tengo diabetes, soy obeso, mayor riesgo de tener neuropatía diabética por lo que expliqué anteriormente, ¿no? Es importante controlar esos factores de riesgo y acudir en forma periódica a su endocrinólogo, a su médico de cabecera para que haga un control adecuado, ¿no? ¿Qué exámenes podemos hacer para diagnosticar la polineuropatía? Se puede hacer la electromiografía, pero entender que a veces los nervios que se dañan son nervios bien pequeños y con la electromiografía no los podemos diagnosticar a veces en ese momento cuando los nervios son muy pequeños, pero la sintomatología, la clínica ya nos puede decir o ya nos dice que está teniendo un síntoma de neuropatía. Por ejemplo, una neuropatía autonómica es clínica. Un paciente diabético que cada vez que se para se quiere caer o se desmaya, un paciente diabético que muchas veces no se da cuenta que la glucosa se le bajó y aparece en el hospital, no, ya no tiene sudoración, ya no tiene esa pesadez de la cabeza, esos mareos, puede ser por una neuropatía autonómica. Un paciente que está orinando a cada rato como si tuviese la próstata o en una mujer como si tuviese una infección o tiene infecciones recurrentes, puede ser que tenga una vejiga neurogénica por una neuropatía autonómica. Ya recordemos eso, no se olviden de revisarse los pies. Recuerden que creo yo que actualmente en mi hospital vemos muchos casos de pie diabético, de pacientes que se están amputando los pies o vienen con pies ya con una herida, lamentablemente que con las curaciones no se puede salvar. Entonces es importante que todo paciente diabético tiene que revisarse los pies todos los días, tiene que usar un zapato holgado, tiene que estar los pies limpios, hidratados y revisarse los pies todos los días. Eso es importante para evitar el pie diabético, que es una complicación bastante grave. Y obviamente si tenemos ya los dolores, los adormecimientos, las parestesias, ya pues es una neuropatía periférica que también tiene tratamiento y podemos ir mejorando con ello, con lo que hemos explicado. Pero recuerden que esto funciona solo si controlo bien la diabetes. Si no, esto sigue avanzando. Muy bien, doctor. Nos ha hecho usted una exposición bastante amplia, bastante clara, pero también tenemos que entrar a consultar y a conversar. Toda la explicación que usted nos ha dado dentro del tema médico es excelente, el conocimiento es de primer nivel, pero también quiero ir yo un poquito más allá, quiero ir también a hablar acerca del enfoque social, porque todas las enfermedades o todas las condiciones crónicas tienen también un componente social, tanto en las causas como en el desarrollo y el tratamiento de las mismas. No vamos a entrar en las causas sociales que pueden causarnos la diabetes porque usted ya las explicó muy bien, pero por ejemplo, tenemos que entender y con esto quiero decirlo así, quiero que las personas que nos oyen entiendan de que si bien con todo lo que usted ha descrito, la diabetes puede causarnos muchos malestares más allá de lo físico. Por ejemplo, con los síntomas que usted acaba de describir de las diversas neuropatías. Son personas que van a empezar de repente a perder capacidad laboral, van a empezar a perder la capacidad autónoma de la independencia de hacer sus cosas y esto los va a llevar inevitablemente de repente a cuadros de ansiedad, de estrés, de depresión, los cuales va a haber que tratar también con otro especialista. Y aquí viene lo importante que decía yo, que es la comunicación con el médico para establecer un trabajo con un equipo multidisciplinario. Están
ustedes los neurólogos, están los nutricionistas, están los psicólogos o psiquiatras que tienen que trabajar de la mano con el paciente. Otra cosa, también se mencionó, evitar la automedicación. Lastimosamente, más del 80% de peruanos y peruanas a nivel nacional tenemos la mala costumbre de automedicarnos, que porque a fulanito le sirvió, porque a la menganita, o por ejemplo, en el caso de la diabetes, que es una enfermedad que puede saltar entre generaciones, porque mi papá, porque mi abuelito, porque mi tío tomaba, hacía, yo lo hago. Y esto es importante remarcarlo. Tenemos la obligación, entendámoslo así, obligación de acudir al médico para un pronto diagnóstico. Tenemos que ser lo suficientemente comunicativos con nuestro médico para saber qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, qué es lo que puede pasar, como dice usted, porque esto es progresivo. Y también tenemos que entender de que los médicos están para trabajar de la mano con nosotros. El tratamiento no va a funcionar si saliendo del consultorio yo hago lo que a mí mejor me parece. Y esto sucede muchas veces con personas mayores, sin el ánimo de juzgar, pero hay personas que son un poco reticentes a cambiar hábitos de vida. Es difícil, pero creo que aquí viene la ayuda, como le decía, de los psicólogos, de los psiquiatras, los especialistas en salud mental. Porque también se puede entender de que hoy yo voy a su consulta, usted me evalúa, me pregunta cómo estoy, me observa, me da las recomendaciones, yo hago caso omiso, vuelvo a la siguiente consulta, usted me pregunta, yo le digo, usted me pregunta, ¿cómo sigues? Yo le digo, igual. Ah, entonces, como sigues igual, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero por dentro el daño va avanzando, ¿no? El daño va avanzando. Entonces, si queremos recuperar esa mejoría que nos va a devolver, nos va a quitar los dolores, nos va a devolver la movilidad. Progresivamente podemos ir recuperando nuestra independencia. Con esto, recuperar o mejorar nuestra autoestima, que a la larga también podría contribuir a la mejora de la condición que tengo, porque si mentalmente me voy sintiendo mejor, voy a poder tener el ánimo de cumplir las recomendaciones que el doctor me dice y voy a ir viendo la mejoría. Y juntos vamos a ir estableciendo calidad de vida, porque lastimosamente sabemos que la diabetes no se puede curar, ¿no? Entonces, quiero aclarar esto porque es importante para nuestros pacientes. Yo vivo en Villa El Salvador, somos vecinos, vamos a decir así, de toda la vida, y como usted dice, es muy grande la cantidad de personas que padecen de diabetes. Y ahora esto está aumentando y también es cada vez más joven la población que empieza a padecer de obesidad y que empieza a desarrollar diabetes. Entonces pensemos que son personas de 20, 21, 25, hay hasta adolescentes con diabetes a los que la neuropatía los va a alcanzar a muy temprana edad. Entonces es importante, toda esta información que usted nos ha dado, la cual se le agradezco, es importante que sepamos que tenemos que ir al médico, que tenemos que entrar en control y automanejo de nuestras condiciones, automanejo. El médico hace lo que tiene que hacer en la consulta, yo hago lo que tengo que hacer en mi casa, establecemos un equipo multidisciplinario en el que todos somos partes importantes y sacamos adelante la condición de salud. Entonces, muchísimas gracias, doctor Jorge. No sé si usted quiera agregar algo más, quiera invitar a los pacientes a que se hagan sus chequeos. Hay campañas de chequeo en el hospital de emergencias. ¿Dónde podemos acudir? ¿Qué hacemos? Bueno, primero que nada, esporádicamente el hospital hace campañas que van hacia los distritos, a diferentes distritos de Villa El Salvador, ¿ya? O barrios, pero recordar que tienen centros de salud. En los centros de salud tienen la capacidad de diagnosticar una diabetes. También lo pueden hacer. Ahí hay médicos, hay inclusive especialistas en algunos centros de salud, entonces acudan al centro de salud, también pueden venir acá al hospital, pero acá al hospital vienen siempre con una referencia del centro de salud,
para poderlos atender acá, entender que acá atendemos los casos más complejos, pero hay que acudir a un hospital, hay que acudir a la posta, al centro de salud, si es que tenemos síntomas. Recordar que la diabetes, como bien lo dijo, no tiene cura, pero tiene tratamiento y hay que tratarlo. No existe la diabetes emocional, les vuelvo a repetir, tomen el tratamiento que deben de tomar, vigílense los pies, bajen de peso, no fumen, y hagan actividad física en forma frecuente. Esto previene las enfermedades de tipo cardiovascular y neurológico. Es muy importante ello. El tratamiento, como bien lo dijo, es multidisciplinario. Lo ve el endocrinólogo, el médico internista, el psiquiatra, el psicólogo y el terapista físico, el médico de terapia física, para ayudar y recuperar su estado, ¿no? Es todo lo que les mencionaría y pues gustosos de verlos acá en el hospital y ayudarlos. Muchísimas gracias, doctor. Créame que ha sido valiosísima la información que nos acaba de dar y esperamos que esta información la reciban las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, se empoderen con ella y empiecen a tomar acción en pro de su salud. No esperemos llegar a estadios en los que las enfermedades o las condiciones crónicas están muy avanzadas. Cambiemos ese chip en nuestra sociedad de que solamente vamos al hospital cuando ya no puedo con el dolor, cuando ya no me puedo movilizar. Una de nuestras responsabilidades es prevenir. Y afortunadamente, más allá de lo que pueda suceder con nuestro sistema de salud, afortunadamente tenemos centros de salud y vuelvo y repito, es nuestra responsabilidad hacernos chequeos visuales, chequeos dentales, chequeos para el cáncer, chequeos para la diabetes. Es un poco de tiempo que a la larga, entendámoslo bien, nos va a ahorrar un sinfín de pérdidas de tiempo, padecimientos dolorosos y situaciones que se pueden tornar irreversibles. Entonces, brindarle, doctor, a la distancia un abrazo y agradecerle. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para seguir tratando temas con respecto a estas y otras enfermedades neurológicas. Muchísimas gracias. Un gusto, hasta luego. Bueno, amigos, amigas, amigues, hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que la información les haya servido y nosotros volvemos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Vive Salud, siempre a través del aire de Radio Conexión Vida. Yo soy Taira Yaquetti y quiero darles las gracias. Hasta la próxima. En Gibar estamos comprometidos con el acceso oportuno a tratamiento antirretroviral. Recibimos las denuncias a través de nuestra página web, la aplicación, vía telefónica o a través de nuestras redes, Facebook y WhatsApp. Verificamos la información y comunicamos la situación a las instancias correspondientes. A través de un seguimiento cercano con las autoridades y con la persona denunciante, buscamos la solución del problema. Si tienes algún problema con la entrega de tus medicamentos, denuncia. Gibar.